Todos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la Carta de Santiago y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 los párrafos 5 al 7. La escritura nos dice así: Amados hermanos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Lo que Santiago, guiado por el Espíritu Santo, plantea en estas líneas podría ser considerado como un manifiesto socialista, en el que se exalta a los pobres como aquellos bienaventurados que Dios mismo escogió para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino. Mateo, en el capítulo 5, verso 3, presenta las palabras de Jesús respecto de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cabe señalar que de la lista de las bienaventuranzas, esta es la primera proclamada por Jesús, pero es importante señalar que el ser pobre en espíritu no necesariamente significa ser pobre en lo material. La palabra que usa Santiago en este escrito se refiere a aquellos que son mendigos, desposeídos de cualquier beneficio en lo material, y en otra de sus formas también invoca a aquellos que pueden estar bajo presión y angustia por circunstancias delicadas. Las palabras de Jesús en los originales dicen esto: bienaventurados o bendecidos son los pobres, estos, los mendigos y desposeídos. ¿Y con qué son bendecidos? Con el Espíritu, ese soplo de vida que viene de Dios, y la razón es que de ellos, de los mendigos y desposeídos, es el reino de los cielos. Se ha dicho que la frase pobres en espíritu, de muchas traducciones, habla de aquellos que son conscientes de su necesidad de Dios, lo cual es cierto, en tanto que a mayor necesidad en lo material, mayor conciencia de la necesidad de Dios en nosotros. Entonces, Santiago presenta el argumento del Espíritu haciendo énfasis en la fe que el desposeído desarrolla ante sus circunstancias de extrema necesidad, en donde su único refugio y esperanza es Dios. Jesús habló de la dificultad de que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, y Mateo, en el capítulo 19, versos 23 y 24, presenta sus palabras. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y no es que el Evangelio sea marxista, sino porque los ricos, por lo general, confían en sus riquezas y no confían en el Señor, porque simplemente no les interesa conocerlo. En este caso, al referirse Jesús a la dificultad de pasar un camello por el ojo de una aguja, se refiere a hacerlo pasar por debajo de un arco estrecho de los que había en las construcciones de su tiempo. Algo así, toda proporción guardada, como lo que sucede con los trailers que transportan cajas muy altas que se atoran debajo de los puentes del viaducto Miguel Alemán en nuestra ciudad. Y entonces Santiago señala tres de los pecados que suelen cometer los ricos de este mundo. Pero ustedes han despreciado a los pobres. El desprecio a los pobres. Recordemos que en su carta Santiago está hablando primeramente a las tribus de Israel dispersas por el mundo antiguo. Por lo general, aunque no podemos ignorar la existencia de judíos pobres, son las colonias judías las que generan fuentes de trabajo y en muchos casos de explotación de sus trabajadores. En la Ciudad de México, en los fraccionamientos más exclusivos están asentadas muchas familias de origen judío, y así sucede en todo el mundo.
Son un pueblo bendecido por Dios con una habilidad especial para hacer riquezas. Y volviendo al argumento de estos párrafos, ¿acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? La explotación laboral. La explotación que señala Santiago a los creyentes de antecedente judío es uno de los pecados de los ricos a los que se refiere, porque ahora no solo en el ámbito de las empresas de judíos, sino a nivel de cualquier empresa existe esa explotación, en donde los patrones demandan el máximo rendimiento de sus trabajadores, ofreciéndoles a cambio sueldos que distan mucho de proporcionarles una vida digna, con el argumento de que, si no quieres, hay muchos que sí lo aceptarían. La blasfemia contra el Señor. ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Y este pecado es atribuible a esos judíos ricos que perseguían a los que habían abrazado el Evangelio de Jesús, instigados por los sacerdotes y élites religiosas, porque al hacerlo habían dejado de lado sus costumbres y apego al ejercicio de su religión. Algo así como lo que sucede en nuestra provincia, en donde las élites religiosas persiguen a quienes se convierten al Señor y los expulsan de sus comunidades e incluso los persiguen a muerte por abandonar sus costumbres y tradiciones paganas. La riqueza debe estar al servicio del Señor, no en contra del pueblo de Dios. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.